Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En esta edición abordaremos estrategias prácticas para fortalecer la publicación científica en las universidades con un enfoque en la toma de decisiones editoriales, el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, la respuesta a revisiones por pares y el diseño de manuscritos con mayor potencia de aceptación. En este ciclo abordaremos 4 temas. Este es el segundo tema que vamos viendo. Dentro de ellos está fortalecer la publicación científica, la elección estratégica de revistas y la prevención de rechazos innecesarios, el uso responsable de la inteligencia artificial en investigación y redacción científica, la respuesta efectiva a revisiones por pares y el diseño de artículos publicables desde su etapa inicial. Como ya les mencionaba antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por una educación universitaria de excelencia y este espacio busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo, promoviendo capacidades para una producción científica de mayor calidad e impacto. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado IA para investigadores, desde el estado del arte a la redacción científica sin perder integridad. Y en esta sesión de hoy nos acompaña Yopel Pacheco, quien nos hablará un poco cómo revisar las herramientas de inteligencia artificial y cómo estas pueden apoyar distintas etapas del proceso de investigación, desde la búsqueda y organización de la información hasta la redacción científica. Ahora empezaremos presentando a Josmel. Él es médico veterinario de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión de información y el conocimiento por la Universidad Paul Valéry Montpellier 13 en Francia y es candidato a doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente él es calificado por el CONCITEC en el nivel distinguido en el registro RENACIT. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, búsqueda de información, evaluación de producción científica, acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, cienciometría, altmetría y visibilidad académica. Ha publicado 85 artículos científicos en revistas indizadas, 2 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 86 conferencias internacionales. Él es responsable de indizar 6 de las 14 revistas peruanas en Scopus, 7 de las 16 revistas en ESI Web Science y 4 en Inbase. Trabaja en la Universidad Científica del Sur como investigador y como especialista en investigación para la atención de universidades públicas en el Ministerio de Educación. Ahora todas las personas que se vayan conectando no se olviden de completar su registro de asistencia que aparece en la caja de comentarios de Facebook Minedu y Facebook Pereduca también. Y tienen ahí las diapositivas pasadas, las que vimos el martes pasado, para las personas que quieran seguir revisando esa presentación. Ahora, sin más, bienvenido, Josmel, y gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Vamos a comenzar la jornada de hoy. Denme un segundito mientras voy acomodando la presentación. A ver, estamos aquí. Perfecto. Voy a compartir. ¿Me confirman que se ve? Perfecto, entonces, como bien Fernando ha mencionado, hoy día vamos a tratar un poco sobre la inteligencia artificial para investigadores o para la investigación en todo caso, del estado del arte a la redacción científica. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el tema de búsqueda de información, que es algo que me he dedicado o me dedico todavía a enseñar, ha cambiado en los últimos 3 años. La inteligencia artificial no es algo nuevo realmente, es algo ya que tiene su tiempito, pero que de alguna forma algunos todavía no han logrado dominar este tema. Bueno, han salido algunos especiales con respecto a la inteligencia artificial y cómo esta afecta o va a afectar a todo lo que tenga que ver con el área académica, de investigación e incluso de gestión en las universidades. Lo que mencionan, por ejemplo, en esta publicación de The Chronicle of Higher Education, menciona que va a tener
algunas transformaciones. La universidad no solamente en la investigación, sino en el ámbito académico. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, los docentes universitarios, vamos a tener que transformar o adaptar toda nuestra forma de enseñanza a lo que es o lo que tenemos como inteligencia artificial disponible. Digo de esta forma porque algunas universidades tienen Gemini, otras tienen Cloud y otras tienen ChatGPT, ¿no? Entonces, pero hoy día no voy a hablar en un gran porcentaje, no voy a hablar de la generativa, sino voy a hablar de las herramientas que ayudan a que nosotros desarrollemos nuestro trabajo tanto en docencia como investigación de manera mucho más eficiente. Estas herramientas que utilizan inteligencia artificial sabemos que pueden ayudarnos a identificar y resumir bibliografía, a analizar datos, como por ejemplo la herramienta Julius, a traducir documentos, lo que antes nos podríamos demorar, no sé, 2, 3 horas en hacer una lectura en inglés. Con herramientas como DeepL, uno puede rápidamente traducir un documento e incluso mantener el formato. Se los pongo como ejemplo porque yo lo hago rutinariamente y cuando encuentro un documento, normalmente digo, ay, voy a leerlo mejor en español y lo traduzco. Y eso todo lo hago con inteligencia artificial. Lo que menciona este reporte, porque es un reporte, no es un artículo científico ni un libro, las cosas como son, monografía es monografía, reporte es reporte, no le voy a decir estudio, ¿no? 77% de los gestores de universidades, de estas universidades grandes, van a decir de los que dan bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados, no están preparadas para los cambios relacionados con la IA. ¿Qué significa eso? Ellos ya en el 2024 desarrollaron esta encuesta porque necesitan datos para tomar decisiones como cualquiera de nosotros, ¿no? Las prácticas principales que hay que construir es la alfabetización y con inteligencia artificial. Así como nos dedicamos mucho tiempo a la alfabetización informacional o a la alfabetización del uso de computadoras cuando pasamos del disquete al CD, al super disc y otras, y ahora ya nadie lo usa, ¿no? Ni el USB lo usan. Entonces, igual tenemos que hacer este tipo de alfabetización con la investigación y con las actividades que tenemos en la universidad. Ahora, si quiero realmente desarrollar un camino de cómo se debe hacer investigación, primero tengo que conocer qué es lo que se hace en investigación o cómo se hace investigación. Lo primero que uno hace es tener la idea, que la idea es solo eso, la idea, ¿no? A mí me enseñaron una vez, uno de mis profesores me dijo, tú puedes tener una idea sobre el maíz morado, pero no eres dueño del maíz morado. Cualquiera puede investigar sobre el maíz morado. Entonces, la idea es solo eso, ¿no? Un simple pensamiento que si no lo concretas, ahí quedó. Pero una de las tareas más apasionantes, en mi caso, voy a decir, o más difíciles, era la revisión, o es la revisión de antecedentes. ¿Por qué menciono esto? Porque, si ustedes saben, ahora tenemos el fenómeno de la infoxicación, ¿no? Este fenómeno donde hay un exceso de información, donde las bases de datos o la información va duplicándose. Antes era cada 10 años, ahora es cada 8 años, y con la inteligencia artificial no sé cómo esto va a cambiar. Todo este proceso de búsqueda de información, desde la idea hasta la elaboración del proyecto, por lo menos son unos 4 meses. Se los menciono porque normalmente, por ejemplo, cuando estoy tratando de elaborar una tesis con algún alumno de maestría o de pregrado, no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, es un proceso largo de ensayo-error incluso. Puedes tener la idea de desarrollar una investigación en un área y luego te das cuenta que, primero, el tema de la novedad a veces es relativo, entonces hay que modificar, o peor, ¿no? Ya se ha publicado mucho sobre el tema, por tanto ya es un poco difícil que desarrolles la investigación, ¿no? Una vez que elabores el proyecto de investigación, tiene que pasar por el comité de ética. Bueno, ese es un proceso que no voy a tocar, pero luego viene la ejecución, la obtención de resultados y de ahí viene la redacción del artículo. En este proceso depende mucho de nosotros
de qué es lo que queremos publicar. Queremos publicar una revisión de literatura, un ensayo, un estudio de caso o un artículo de investigación, voy a decir de manera ortodoxa propiamente dicho. Dependiendo del tipo documental, también depende la forma de redactar y también de la complejidad del documento y de los tiempos de publicación. Luego de eso viene la selección de la revista. Ahí pongo un asterisco porque es importantísimo que la universidad pública cuente con apoyo para poder seleccionar una revista. Más o menos, un investigador experimentado podría demorarse una semana en escoger una revista. ¿Por qué? Porque hay 40,000 revistas. Imagínense que alguien publique más de un artículo en una revista, sería muy sospechoso, ¿no? Habiendo un gran abanico de posibilidades. Luego, la revisión editorial, pues es un proceso que todos debemos pasar. A veces nos rechazan por distintos motivos, pero hay algo que aumenta la posibilidad de aceptación por parte del comité editorial o de la revista. La revisión por pares previa o interna. Algo que yo ya he repetido antes, que se estila mucho en Oriente Medio, donde incluso las universidades tienen servicios de revisión previa. Lo que nosotros antes realizábamos este trabajo allá por el 2000, ¿no? Donde le dábamos a un colega nuestro documento impreso y nuestro colega corregía o destruía el documento para poder tener mayor chance de que nos acepten, por decirlo. Luego viene la revisión externa después de la revisión editorial y luego, después de la revisión editorial, si es que nos aceptan, viene el pago por procesamiento de artículo o el famoso APC, ¿no? Ahí pongo también, no es obligatorio pagar el APC, por tanto depende mucho de la gestión de la universidad, de que sus docentes escojan revistas híbridas o, ¿no? Como la semana pasada mencioné, escojan revistas que pues no les cobren el APC o no sea obligatorio pagar APC, ¿no? Luego viene la publicación, que aproximadamente demora un mes, y todo este proceso, y me he demorado un poquito en explicarlo porque a veces muchas autoridades no comprenden del todo qué es, cuánto demora y cuán complejo es hacer investigación. Hay que básicamente concentrarse y demora entre 8 a 10 meses tener un artículo. ¿Podemos hacer este proceso en paralelo con varios trabajos? Obviamente que sí, ¿no? Teniendo grupo de investigación, tesistas, financiamiento y algo importante, experiencia. Porque el proceso de investigación se aprende con caídas, no es solamente querer hacer, sino saber hacer, ¿no? Y es por eso que nos contratan en las universidades como docentes. Nos dieron oportunidad de aprender a enseñar desde jefes de práctica, pero ya han pasado, no sé, 25 años, voy a tratar de acordar, 20 años en mi caso, y ya podemos decir que sabemos enseñar. No somos educadores, propiamente dichos, docentes de formación, pero aprendimos en el camino a enseñar. Y en mi caso, yo tengo los cursos, por ejemplo, de redacción de tesis o revisiones de literatura o elaboración de artículos bibliométricos, por decir. Todo esto que he hablado ha sido transformado porque ya no se hace de la misma forma. Yo sigo enseñando, por si acaso, a buscar información en las bases de datos, pero tengo un capítulo nuevo de uso de herramientas con inteligencia artificial para buscar información. Y eso ayuda bastante porque un investigador Nobel podría demorarse, no sé, en elaborar una fórmula en PubMed para medicina, te podrías demorar fácil 3, 4 semanas. Ahora puedes tener una pequeña revisión de literatura, dependiendo de la herramienta que utilices, en 30, 20 minutos, siendo exagerados, porque lo puedes tener en 10 minutos. Pero obviamente la lectura, el análisis, la síntesis, la detección de algunas cosas raras depende mucho de la experiencia. Voy a reiterar algo. La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos, no para hacernos el trabajo, por si acaso. Ahora, dentro de las fases de la investigación, tenemos varias, ¿no? Voy a empezar como proyecto. El planteamiento del problema, la revisión de literatura, el diseño metodológico
Todo eso podemos ayudarnos, reitero, no que nos haga el trabajo, con múltiples herramientas. Voy a poner énfasis en la búsqueda de literatura porque es una de las acciones o una de los trabajos que yo le pongo más énfasis incluso, porque si yo no hago algo novedoso en cuanto a una tesis, por ejemplo, de maestría, lo que estaría haciendo lamentablemente es promocionar los famosos refritos. Y ojo, no está bien, pues no está bien. Como he mencionado, desde la idea hasta la revisión de antecedentes, hay aproximadamente unos 3 a más meses, ¿no? Pueden ser 4 o 5, dependiendo, ¿no? Dependiendo la complejidad también. Y lo que debemos garantizar es la adecuada búsqueda de información. ¿Qué significa eso? Acceder a bases de datos, de eso se encarga la universidad por condiciones básicas de calidad, y también enseñar a buscar información, porque imagínense que yo haga tesis de pregrado o enseñe a hacer tesis o enseñe metodología de investigación y lo que esté promocionando o incentivando sea que mis alumnos lean tesis para desarrollar tesis, cuando sabemos que muchas tesis de pregrado cumplen el objetivo de enseñar el método científico. No necesariamente son tesis complejas. Muchas lo son, pero su objetivo es enseñar el método científico. En la maestría y el doctorado ya la situación cambia, ¿no? Hay que tener un aporte sustancial al conocimiento, hay que tener metodologías muy bien revisadas, ¿no? Y es por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que uno recomienda. Es por eso que yo particularmente cuando estoy en el curso de metodología de la investigación, siempre pongo mucho énfasis en la búsqueda de literatura y que verifiquen su biblioteca digital, que busquen en Scopus, que busquen en Web of Science, como Concitec lo promueve. Concitec dentro de incluso lo de la evaluación del docente RENACYT, disculpen, investigador RENACYT, para ser precisos, no existe lo de docente RENACYT, dice que va a darte puntaje cuando publiques en Scopus y WOS. Por tanto, son las bases de datos ergo, ¿no?, que Concitec promueve. Una vez que hagas la búsqueda de información, tienes que seleccionar, tienes que tener criterio para ello, ¿no? Y obviamente tener una lectura previa. Esto es lo que todo el mundo piensa que es una búsqueda de información, ¿no? Identifico conceptos a través y con los keywords o palabras clave, creo mi estrategia de búsqueda, reviso los resultados y voilà, tengo los resultados y la vida es bella, ¿no? Y fácil sobre todo, pero lamentablemente tengo que informarles que la vida es más que solo colocar palabras y que uno tiene que aprender de los resultados, como dice en la última casilla, y resolver esto y empezar de nuevo, ¿no? Con estas nuevas palabras que encuentro en la búsqueda, creo una nueva estrategia de búsqueda y a partir de eso, pues obtengo nuevos resultados y vuelvo a leer y vuelvo a aprender y corregir, ¿no? Por eso ahí pongo una crucecita que dice por 5 o por 10 en realidad cuando haces revisiones sistemáticas para medicina, ¿no? Porque no hay, yo que sepa, no he visto revisiones sistemáticas para otras áreas, ¿no? Ahora, hay una frase muy importante que tiene mucha relevancia en la actualidad, pero ahora para el uso de inteligencia artificial. El verdadero poder no está en lo que sabes, porque en realidad ahora las inteligencias artificiales están tan capacitadas que saben cómo ahora, por ejemplo, GPT 5.5, Cloud 4.7, Gemini 3.1 Pro, tienen el conocimiento de un doctor especializado en distintas áreas. Entonces, ya nuestro poder no está en cuánto sé, sino cómo pregunto y si sé preguntar. Y ojo, esto que he mencionado como una cita es de Warren, que es del 2014, no es una cosa actual. Y eso es algo que a mí me enseñaron desde que estaba en la universidad. Si tú no sabes preguntar, estás en gran desventaja. Porque si tú tienes una duda, lo que tienes que hacer es preguntar para poder conocer. Bueno, estas diapositivas le he ido modificando a lo largo del tiempo. Lo que vamos a ver es solo la parte de abajo, que es sobre las herramientas que utilizan inteligencia artificial para hacer búsquedas y sobre todo los agentes. Tenemos Consensus, que funciona muy bien para medicina. Yo acabo de suscribir recién
con el dolor de mi bolsillo, voy a decir. SideSpace, que lo tengo ya hace más de 2 años, y Site también, que lo tengo ya hace como más de 2 años también, y han ido evolucionando. Sobre todo, ¿por qué? Porque te hace o te ayuda a buscar información. Hoy día voy a mostrar al menos 2, porque no tenemos mucho tiempo para ello, cómo hacen la búsqueda y qué resultados nos dan. Pero luego vienen los copilotos que ahora han evolucionado bastante. Undermine, que lo recomiendo mucho realmente, a mí me ha sorprendido gratamente el año pasado y este año ha mejorado. Voy a mostrar cómo realiza las búsquedas de información. Perplexity, la versión Pro, que tiene una opción de .edu, que te da descuento si eres docente. Yo obviamente he aplicado, y otra vez el dolor de mi bolsillo, al igual que Undermine. Y Liner, que ayuda mucho, por ejemplo, a pulir hipótesis, a hacer búsqueda de información, y algo muy importante que nos ayuda a todos los que hacemos investigación y que a veces no tenemos tanto tiempo para enviar el documento a un colega. Permite hacer una revisión por pares simulada con 5 revisores, lo cual te da de alguna forma un pequeño diagnóstico para poder tener mayor chance, voy a decir, mayor oportunidad de que pases la evaluación. No digo que garantice, pero te remarca los errores. En investigación, lo más importante es la gestión de información, porque yo puedo tener mucha información, pero si no la sé gestionar, lamentablemente ahí tengo un gran problema, porque he hablado de infoxicación. Una vez que yo sé gestionar con los gestores de referencia, tengo que utilizar estas herramientas. Yo utilizo todas, ¿no? SciSummary ahora tiene una opción que justo la vi ayer. Tiene una opción de, yo le digo qué frase es la que tiene que buscar, y busca en la biblioteca o en una carpeta que yo le indique, y me da un conjunto de resultados, de frases exactas, por si acaso, ¿no? Charlie, Anara, DocuAsk, por ejemplo, me sirven para preguntar a PDFs. Si yo quiero hacer una revisión de literatura pequeña, ¿no? Yo puedo tener los PDFs que he descargado gracias al acceso de mi biblioteca, y a partir de esa descarga puedo alimentar a estas herramientas, y puedo pedirle incluso, por ejemplo, a Nara, que me haga una revisión de literatura, y me va a citar en formato APA o tipo Vancouver las fuentes de información basadas solamente en mis PDFs, y también me va a indicar de dónde ha sacado para corroborar. O una herramienta que sirve mucho, sobre todo para poder de alguna forma ayudarme en la redacción, es Jenny. Jenny tiene incluso una opción de también, tiene un hermanito que se llama Manuscript Check, que sirve para la revisión de literatura. Y cuando ya tengo el documento hecho, por decir, después de 3 o 4 meses de redacción, porque hacer un artículo no demora un mes. Por eso que es muy sospechoso cuando en la última fecha de revisión de literatura ha sido ayer. Es raro que uno tenga que enviar, ¿no? O envíes el documento mañana. Generalmente hay una revisión constante del documento, ¿no? Y para eso, por ejemplo, me sirve Trinca. Me hago una revisión de la redacción, incluso tiene verificación de plagio. Pero algo que quiero recalcar es que ahora hay herramientas como Liner o PaperCheck que me ayudan a hacer esta revisión por pares simulada. PaperCheck especializado en tesis, donde incluso te permite preparar tu to-do, como es preparar la agenda de cada una de las correcciones para mejorar tu tesis, o Liner, que te hace la revisión por pares simulada con 5 revisores. Esta opción, que lamentablemente ahí me he olvidado de colocar, también la tiene SideSpace, pero lo vamos a ver en las diapositivas. Ya he hablado de esta parte, todo lo anterior es las distintas herramientas que uno puede usar. Y la verdad es que el hacer investigación ya no es, o sea, el estilo de hacer investigación ya no es como yo lo conocí, por ejemplo, cuando me enseñaron Introducción al Conocimiento Científico en el 98, o cuando estaba haciendo la tesis en pregrado, o incluso cuando estaba haciendo la maestría, cuando los profesores te decían, entra a Google Scholar. Ya el recomendar Google Scholar es una cosa muy antigua, ¿no? Ya incluso hay tesis de posgrado, hay una tesis de un amigo, Windsor
ya me olvidé, que habla sobre la burbuja de Google, ¿no? Que los resultados de Google Scholar no son iguales en Latinoamérica que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces, en la actualidad tenemos herramientas como Undermine, Paper Guide, SciSpace para revisiones de literatura, Anara, Charlie, SciSpace, Paper Guide para sintetizar evidencia, Liner para ayudarnos con la hipótesis, Site.ai para analizar citas, y hoy día vamos a ver pinceladas porque realmente tenemos muy poco tiempo. No puedo hacer un taller práctico, lo cual me gustaría mucho, pero voy a tratar de concentrar la mayor cantidad de información en lo que queda del tiempo. Y Jenny, por ejemplo, para generar un esqueleto de un artículo, de una revisión, incluso de un capítulo de libro. Digo esqueleto porque yo le pongo un prompt elaborado y a partir de eso Jenny elabora una estructura tentativa y uno como autor, uno como investigador puede ir modificando de acuerdo a su experiencia. Este es un artículo algo antiguo porque ya es del 2024, ya estamos 2026. De hecho, deben haber muchas más dimensiones quizás o fases, pero la inteligencia artificial está desde la idea o lluvia de ideas hasta la publicación y comunicación incluso. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, incluso bromean con el tema de cloud, que cada semana empiezan a sacar nuevas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera caído en el facilismo, hubiera alimentado a Cloud y le hubiera dicho, hazme una presentación de PowerPoint, pero se notaría, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, yo sí le pedí a Cloud que me sintetizara un poco la información y se nota porque no hay una redacción estándar de cómo yo hablo, ¿no? O cómo yo presento. Esas herramientas ayudan mucho a ordenarte la información, pero depende de uno también el cómo lo quieres comunicar, ¿no? Yo la semana pasada tuve 2 diapositivas hechas con Cloud. Incluso uno de mis alumnos me dijo, profe, ¿esta lo hizo con Cloud? Sí, claro que sí. Entonces ahí tengo que hacer un disclaimer, ¿no? Que no coloqué diapositiva de las 50, 2 diapositivas con Cloud. En la actualidad no solamente existen los buscadores de información con inteligencia artificial, sino existen los agentes. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Manus, que ahora pertenece a Facebook, sobre todo para las alertas. Liner Scholar para hacer búsqueda de información o para las revisiones de literatura, donde me sacan revisiones de literatura por rangos de años. Y SciSpace, que ha evolucionado mucho. Yo uso SciSpace desde que era, por ejemplo, un buscador, no, lo que hacía SciSpace era, te formateaba el documento, ¿no? Este tema de formatear el documento sirve mucho porque, o servía mucho en su época, porque antes era difícil tener un formato para enviar el artículo. Ahora las revistas simplemente te piden que mandes el documento de Word. Este artículo es del 2024 también, donde habla dónde y en qué parte aparecen tiene actividad las inteligencias artificiales, ¿no? No voy a hablar de esto, pero aquí están algunas herramientas que yo uso. Paper Guide para hacer revisiones de literatura, para hacer pequeños informes, por si acaso, de evidencia. SciSummary para transformar los PDFs en audio, para extraer citas textuales de artículos. Charlie para sintetizar información, igual que Anara. Anara sí ha evolucionado un poquito más porque incluso tiene la versión Pro y la versión Max, donde ahí se diferencian los motores, como en la versión Pro tienes Sonnet 4.6 y en la versión Max tienes Opus 4.7 y se nota la diferencia, ¿no? Tienes a gente donde piensa un poquito más para poder responderte, cosa que a mí me parece muy bueno porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, cuando en realidad antes hacer una revisión de literatura demoraba, no sé, 2, 3, 4 semanas con una persona experta, y ahora podemos tener una propuesta de revisión en 15 minutos, pero evidentemente hay que tomar las cosas con pinzas y existe esta evolución. Perplexity antes tenía el logo verde, ahora lo tiene negro, por ejemplo. Yo tengo la versión Pro y ahí sí les digo, tiene esta diferenciación entre .edu, ¿no? Para docentes y te da descuentos.
Los copilotos de Sidespace, que son agentes, Site también tiene agente, Undermind, que ahora tiene proyectos, Perplexity Pro y Liner, ayudan mucho, sobre todo, a la síntesis de literatura y a la generación incluso de gráficos. Yo tengo esta forma de trabajo. Primero creo un prompt, esta indicación la tengo en Undermind y a partir de lo que encuentro en Undermind utilizo todas las herramientas, ¿no? Justo ya no tengo acceso a AnswerDisk, que hacía revisiones de literatura, por eso no he podido presentar, porque se gastó no renové. Recomendaciones generales, pero voy a mostrar las herramientas igual. Pedir a la inteligencia artificial que proponga preguntas tipo, yo subo un documento a Nara, a Charlie, a Sidespace, yo le digo, por ejemplo, créame 4 preguntas sobre, y le doy la temática, porque obviamente uno tiene que conocer algo de la temática, no puede ser posible que uno crea que sabe, ¿no? Y luego empezar a preguntar a documentos de manera individual y luego en carpetas o grupos. Ahora todas las herramientas permiten preguntar a grupos, es lo bueno, antes era novedoso, pero ¿por qué ahora los modelos te permiten incluso contextos de 1 millón de tokens? Entonces, ahora es mucho más viable este tipo de cosas, ¿no? Y luego, sobre todo, repreguntar. Ahora, ¿cómo hacer un prompt? Esto no lo voy a explicar mucho, pero voy a mostrar Gemini, la versión gratuita. Yo tengo la versión Pro. La versión gratuita es la versión que le pones rápido, que antes era la versión Flash. Tú le puedes decir, genera un prompt preciso sobre, y le das la temática, le colocas Deep Research, que entiendo que la versión gratuita tiene algunas limitaciones. Entonces, tú le pones Deep Research y automáticamente te crea un prompt con múltiples fases. Luego de eso, yo puedo modificar ese prompt porque Gemini tiene mucha fama de alucinar al igual que GPT, por si acaso. Para evitar o para minimizar esta alucinación, estamos recién en el inicio de la búsqueda, por si acaso, yo le digo, fundamenta tu respuesta con referencias reales, que obviamente es un decir, pero ahí sí le digo, solo de revistas de las editoriales y menciono las 5 grandes y otras más, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Para que no me cite bibliografía de editoriales predatorias, ¿no? Que ya sabemos que hay muchas, revistas que están ahí infiltradas, pero al menos minimizo un poco el efecto. Luego, este prompt lo puedo colocar en esta plataforma de GPT, que lo que hace es revisar el prompt y a partir de eso puedo mejorar el prompt, ¿sí? Luego de eso, yo puedo hacer la búsqueda. Existen algunas herramientas, y en este caso para medicina se llama ResearchBoss, que ya no necesitas esta generación de prompt porque está un poquito preparado para ello. Tú puedes hacer una búsqueda, puedes buscar ideas, por ejemplo, yo le he puesto para probar, ¿no? Porque estaba preparado para medicina. Digo, ¿cuáles son los efectos positivos o negativos de los incentivos monetarios sobre la cantidad y calidad de investigación en docentes en universidades? Porque me interesa investigar sobre este tema, ¿no? A partir de eso, me da un conjunto de respuestas e incluso me indica las brechas, ¿no? Estas brechas me las indica y yo puedo de alguna forma leer o puedo determinar si es realmente hacia donde quiero ir o realmente lo que yo estoy buscando no necesariamente es novedoso. Por ejemplo, el uso de la cúrcuma e hidrogel para el tratamiento de pie diabético. Ahí me fui más a la medicina, porque yo había visto que la cúrcuma, al menos en perros, yo soy médico veterinario, se utiliza mucho en dermatología. Entonces, utilizando esta herramienta, en vez de leer toda la literatura, ya más o menos me indica cuáles son las brechas que encuentra. Pero no se quede en eso. También me da algunas hipótesis, lo cual me ayuda mucho, sobre todo si yo soy docente, para proponer hipótesis a los alumnos y que en 3, 4 semanas logren mejorar, logren pulir, de manera de que puedan tener hipótesis revisadas, ¿no? Pero aparte de eso, también me da una tabla de doble entrada donde me analiza las referencias. Esto para mí es una gran ventaja. Para hacer esto, por lo menos te demorabas 2 semanas porque tenías que leer cada artículo y ver, por ejemplo,
el objetivo, la hipótesis, los resultados, qué metodología ha usado, cuáles son las brechas de literatura, las limitaciones. Lo último que ha agregado ResearchBoss, que es gratuito, pero también tiene versión de pago, es la revisión de literatura, que es lo que uno realmente, pues lo que hemos venido a hablar un poco, ¿no? Le doy un prompt con una pregunta sencilla, pero también puedo utilizar el prompt que Gemini me ha dado. Yo le doy la indicación o la pregunta que quiero que haga la revisión de literatura, por ejemplo, mecanismos institucionales que tienen mayor efecto para crear un ecosistema que sostenga la productividad investigadora ante interrupciones de financiamiento o cambios de prioridades en el campo, y me da un conjunto de resultados, pero me hace repreguntas, algo que solo hacía Undermine y SciSpace. Ahora lo hace Undermine, SciSpace, Paper Guide y ResearchBoss. A partir de eso me dice, voy a hacer una revisión de literatura, y me da una revisión con referencias en APA, porque obviamente está preparado para medicina, pero yo le he preguntado de manera general. ¿Por qué? Porque PubMed, al ser una base de datos gratuita, no solamente tiene información de medicina, sino también tiene, por ejemplo, de medicina veterinaria, de salud pública, de educación médica y de otras áreas infiltradas, ¿no? Obviamente. Pero aprovechando un poco para probar la herramienta, me hizo una revisión de literatura muy buena. Bueno, ya hemos hablado de ResearchBoss, que yo puedo mejorar el prompt en Gemini y puedo mejorar el prompt con GPT 5.5 en la dirección que ya van a tenerla cuando se les reparte el PPT, pero luego puedo hacer búsqueda de evidencia, no solo en Gemini, en la versión Deep Review, en Jenny a través de un prompt complejo porque me da una estructura, sino a través de Asta y Edison. Estas son buscadores gratuitos. Edison, por ejemplo, es un buscador bastante bueno. Yo lo probé cuando antes se llamaba Future House, ahora se llama Edison, y Asta antes se llamaba, no me acuerdo, tenía un logo de color magenta, pero ahora se llama Asta, y te hacen unas revisiones de literatura demasiado, bueno, muy interesantes, porque parten el artículo y te indican de qué sección han sacado la información. Bueno, antes de hablar de esto, de estas herramientas, voy a hablar un poquito de las que ya están probadas, como SciSpace. Y, por ejemplo, SciSpace tiene la versión Review, donde me da un texto a partir de 5 artículos o 10 en la versión de pago, con formato APA, por ejemplo, en español o en el idioma que ustedes quieran. Puedo filtrarlo por años, tipo de artículo, puedo excluir los congresos, por ejemplo. En los congresos solo uno se presenta un congreso con avances de investigación, entonces yo no quiero propuestas, yo quiero publicaciones propiamente dichas, entonces filtro los congresos que solo tengan PDF o sean de acceso abierto, ya depende de uno, ¿no? Pero también tiene la opción más avanzada, que es lo que quiero mostrar, la opción Deep Review. En esta opción Deep Review uno le coloca la pregunta, y en esa pregunta te propone 3 preguntas. O sea, entiende lo que estás queriendo buscar y te propone rutas. Esas rutas uno te va repreguntando y te va indicando, ¿quieres ir por la izquierda, por la derecha, por el centro, por abajo, por arriba? Entonces, te va dando el caminito, ¿no? Para decirte, oye, mira, en producción científica quieres evaluar solo financiamiento externo, solo capital humano, solo infraestructura tecnológica o infraestructura de investigación. Entonces, a partir de eso, voy teniendo como una ruta, y a partir de esa ruta, yo obtengo una revisión de literatura. En este caso, lo que menciona, por si acaso esto lo he sacado hoy día, dice, he revisado 1750 manuscritos, y a partir de eso he encontrado 733 documentos relevantes. Por si acaso, nunca voy a decir papers, voy a decir manuscritos, porque papers es la palabra en inglés, ¿no? Hay que hablar hay que hablar español, ¿no? Y de estos 736, 50 son relevantes, y a partir de eso hace una revisión de literatura. Esto lo tiene SciSpace hace bastante tiempo. Yo lo utilizo mucho, sobre todo cuando quiero leer sobre un tema
y no tengo tiempo para hacer una búsqueda muy amplia. Entonces, a partir de eso, hago una búsqueda. Obviamente no le creo todo porque puede tener errores, porque estas inteligencias artificiales no son perfectas, ¿no? Skynet todavía no nace, ¿no? Pero está creciendo y tú te vas a dar cuenta cuando un documento es hecho con inteligencia artificial, cuando hace afirmaciones categóricas y cuando conoces del tema. Imagínense, yo he leído varios artículos sobre a lo que me dedico y en eso veo que el artículo o el documento me contradice todo. Lo que dijo Pacheco Mendoza con respecto a es esto. Y yo digo, él no dijo eso. Cuando busco la referencia, incluso es una referencia X, ¿no? No inventada, es una referencia que sí habla del tema, pero menciona en el artículo, en texto completo, menciona todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales, algunas, ¿no? Pueden equivocarse sobre todo en afirmaciones categóricas. Se los pongo ahí por si acaso porque he encontrado algunas cosas interesantes. Hay una herramienta que usa inteligencia artificial que ha tratado de disminuir o de paliar este error. Se llama Site.ai. Yo también lo utilizo hace bastante tiempo, ahora tiene una versión asistente. Yo coloco la pregunta que quiero que haga mi revisión de literatura y a partir de eso, como soy vivo, le digo, quiero que utilices Cloud 4.6, que en ese momento tenía 4.6, creo que todavía no se actualiza a la 4.7, una respuesta larga y que todo me lo dé en formato APA. Como no quiero que me haga una tabla, ¿se acuerdan lo que mostré hace un ratito de Research Boss? Ellos, Site.ai también lo hace. Quiero que me desarrolle un texto. Entonces, me da un texto de una revisión de literatura propuesta, evidentemente, con introducción, con distintos componentes. Y si se fijan, donde estoy señalando y dice fast check o fact check, discúlpenme, no es que chequeo rápido, no, sino chequeo de veracidad. De las 15 referencias, 9 han sido rechazadas. ¿Por qué? Porque ha hecho una doble verificación. E incluso yo le puedo pedir a Site.ai que me amplíe uno de los capítulos de lo que ha mencionado. Igualito también hace una revisión de lo que está citando y me dice 8 ha sido verificadas y me los coloca ahí, y en este caso en formato APA. En el lado derecho me coloca todas las referencias con las quotes en inglés, con las citas o con los textos que hablan de lo que yo le he preguntado. Esto realmente es muy, muy importante cuando tú quieres leer sobre una temática y tú dices, bueno, yo ya sé sobre el tema, ahora voy a buscar y empiezas a corroborar realmente lo que sabes. No es para copiar y pegar. Luego viene Undermined, que es una de las herramientas que yo utilizo a diario desde mi celular. ¿Por qué? Porque yo hago una pregunta, al igual que SideSpace, al igual que Site y otras herramientas. A partir de la primera pregunta, me hace repreguntas. Primera tanda, segunda tanda, tercera tanda, cuarta tanda, y después de que ya me ha repreguntado y repreguntado, me da una indicación. A partir de esa indicación me dice que haga la deep search, o sea, como la búsqueda profunda. Y esto es lo que me gusta, se demora unos 15 minutos en darte una respuesta, o sea, no es inmediato. De esta forma le enseño a los alumnos a que tengan paciencia y que en la vida no todos obtienen un chasquido, como Thanos, no se obtiene con un chasquido y me da un resultado. Ojo, me da un resultado en inglés o en español, dependiendo qué es lo que yo le diga, y realmente, realmente es asombroso, es comparable al resultado de SideSpace. Me da una estructura bastante larga con subcapítulos incluso. Pero aparte de eso, me permite preguntarle al contenido. La versión gratuita me permite una búsqueda por día, lo cual es más que suficiente, por ejemplo, para leer diario. A partir de esa búsqueda yo le puedo decir que me haga una introducción, que me haga una línea de tiempo o que me detecte brechas de literatura. A partir de eso yo puedo, por decir, ahí lo que más me gusta, ¿no? Por decir, yo le puedo decir que me compare todos los hallazgos y que me haga una tabla. A partir de eso me hace una tabla de doble entrada y yo puedo hacer una lectura rápida. Imprimo en A3 y empiezo a chequear, ¿no? Lo que me da como resultado. Yo puedo exportarla incluso a Excel
para no verlo solo en la pantallita. Hacer esto, por ejemplo, en una revisión de literatura, reitero, para medicina, ayuda bastante, ¿no? En este caso no es para medicina, sino para yo leer más rápido, nada más. Luego de eso, yo puedo darle muchos prompts a Undermine para que, por ejemplo, me desarrolle una introducción, para que me genere preguntas o me detecte brechas de literatura, y todo lo guarda en un historial. Nada se pierde. Eso es lo bueno. Aparte, yo puedo decirle que me amplíe las búsquedas de 144 manuscritos que me he encontrado, me amplía a 354, entonces el conjunto de datos que tengo es más amplio y por tanto yo tengo que volver a hacer las preguntas para que me responda. De repente hay artículos nuevos. Y acá, por ejemplo, yo le coloqué una indicación o prompt en inglés más sencillo y me hizo un cuadro de doble entrada sobre dimensiones que se interrelacionan, por ejemplo, para la mejora de la investigación o gestión de investigación en universidades. Capital humano, capital relacional y capital estructural, donde obviamente el capital estructural no es lo más importante, sino lo que importa es nuestro conocimiento del capital humano. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hay que leer sobre ello, ¿no? Lo que dice la teoría es que es la interrelación de todo. No puede existir un capital humano bueno sin una infraestructura tecnológica y tampoco puede existir un capital o una infraestructura sin colaboración, el capital relacional, lo que hacemos con nuestros colegas, ¿no? Undermine también tiene estas alertas. Cada búsqueda que he hecho me da alertas y me manda al correo electrónico. Pero acaba de mejorar, ha generado proyectos y yo, que me dedico a búsqueda de información, he hecho la misma pregunta que le hice a Undermine antes y ahora puedo generar incluso una matriz de doble entrada donde puedo exportar a Word y eso ya nos ayuda bastante, ¿no? Y todo está corroborado o todas estas referencias están corroboradas. También puedo generar una matriz comparativa o mejor, puedo generar un documento, yo le indico simplemente un documento, por ejemplo, que me genere una revisión de literatura en base a las referencias que he encontrado. Pero ¿qué es lo mejor? No me hace un documento a partir de las referencias que ha leído y del conocimiento que tiene, sino que yo le puedo subir los PDFs, como se ve acá en la parte derecha. Le he subido 1, 2, 3, 4, 5, porque yo le digo, ¿podrías determinarme cuáles son los documentos o las referencias más importantes para que pueda yo proveerte el texto completo? Y me indica 5. Entonces yo, por el acceso de mi universidad, descargo los PDFs y a partir de eso hace una nueva búsqueda, una nueva lectura y me genera este cuadro, ¿no? Una matriz comparativa, por ejemplo, de los servicios bibliotecarios y sus efectos sobre la investigación en las universidades, ¿no? Acceso a bases de datos, búsqueda experta de los especialistas, formación de docentes a partir de especialistas también o de bibliotecarios. Esto, para mí, es asombroso porque ahora ya no dependo solo de los registros o del conocimiento que tienen las inteligencias, sino que yo le proveo de información fidedigna. Resumen de todo, tenemos ResearchBoss, tenemos Gemini, tenemos herramientas como Undermine y SciSpace. Ahorita vamos a ver PaperGuide. Y puedo, a partir de esto, de esta pregunta mejorada, también jugar con todas las herramientas de manera de que todo lo que me den yo pueda sintetizarlo en un solo documento. Voy a reiterar, no copien y peguen porque se nota. Se nota cuando alguien no sabe, se nota cuando copian y pegan y no tiene correspondencia lo que se está expresando, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la herramienta que les digo que puede uno buscar información. Edison Scientific, no voy a parar aquí porque la verdad es que tenemos poco tiempo, pero sí les voy a decir que la prueben porque hace unas revisiones de literatura asombrosas, porque la verdad es que yo he probado la versión beta desde el año pasado y la verdad es que a mí de las herramientas de pago, esta herramienta al menos me abre un caminito más para poder desarrollar revisiones de literatura. Una herramienta que sí me gustaría que ustedes prueben es PaperGuide. Aquí está un pequeño cuadro que cuando les den el PowerPoint pueden leer fácilmente. PaperGuide ha mutado. Ahora tiene revisiones de literatura con 50 manuscritos, o sea, como lo que hace SciSpace, ¿no? Tiene revisiones con 20, 25,
la verdad que bastante buenas. Y lo que acabo de comprobar hace una semana más o menos, que a partir de la revisión de 50 manuscritos, yo puedo pedirle que me haga una búsqueda o que me actualice o que priorice cierto tipo documental. Por ejemplo, yo he estado buscando sobre factores internos y externos que influyen en el número y impacto de publicaciones científicas. Chévere, me botó o me arrojó una revisión de literatura y a partir de eso yo dije, acá hay algo que no me cuadra. Perfecto, vamos a ver. Quiero que me amplíes y solo cites, y le doy el tipo documental, revisiones de literatura, artículos de investigación. Entonces, todo eso es importante que se pueda saber porque ya no es solamente que te arroja, sino la revisión, sino que tú puedes precisar qué quieres que se enfoque la herramienta. Eso hace Paper Guide. Y bueno, los cuadros de doble entrada, yo he dado también mi feedback a la herramienta y le he dicho que me gustan mucho los cuadros y felizmente ahora ya puede hacer en los reportes cuadros de doble entrada. Yo soy loquito cuadros porque me permite leer más rápido, ¿no? También está Liner. Liner es una herramienta muy buena realmente, está preparada para hacer búsquedas de información en Deep Review, para poder revisar los manuscritos, o sea, por ejemplo, acá le he puesto papers en general, ¿no? Que busca solamente en las bases de datos o busca en la web, eso yo no le he puesto yo, eso lo tiene la herramienta ya por defecto, ¿no? Luego yo puedo decirle que revise carpetas, como por ejemplo mi carpeta Minedu, la carpeta de revisiones sistemáticas para medicina o mi carpeta de factores que apoyan la investigación o que influyen en la investigación. Y a partir de eso yo le puedo filtrar que cite solo documentos del cuartil 1, que me haga un deep review o que me utilice algún modelo. A partir de esa pregunta me lanza una respuesta, una revisión de literatura, me da o me indica cuáles son los manuscritos de donde ha sacado la información y a partir de eso yo puedo leer y corroborar. Lo que me gusta de Liner es que todas las preguntas aparecen en un historial en la parte superior izquierda. Me ayuda mucho a tener orden, yo que soy muy desordenado, la verdad. Entonces ya tengo el desorden en mi vida, no quiero tener el desorden en la investigación. Entonces, Liner me ayuda a eso, ¿no? Aparte, tiene una opción en Liner Scholar que me permite desarrollar búsqueda o revisiones de literatura, pero solo una salvedad. Hay que colocarle al final responder en español, porque estas herramientas no están preparadas para Latinoamérica, digo yo, y cuando uno hace la revisión de literatura y no le indicas que responde en español, lamentablemente te lo arroja en inglés y quizás podrías demorarte un poquito en leer, ¿no? Pero obviamente todos deberíamos leer en inglés, al menos hacer el esfuerzo. En este caso, por ejemplo, yo he puesto los efectos monetarios sobre programas de incentivo en Latinoamérica y me hizo una revisión de literatura, no le puse rango de años para que lo amplíe y me pone rangos de años como del 2005 al 2015, del 2015 al 2020, del 2020 al 2026. Eso ayuda mucho, sobre todo al hecho de que no todo lo que uno cree que existe es verdad. O sea, hay literatura muy antigua que contradice a la actual, ¿no? Por eso hay que hacer líneas de tiempo. También Liner me permite, entre otras cosas, a partir de la revisión de literatura me puede arrojar algunos gaps, algunas brechas de literatura que me ayudarían también a poder determinar o a poder guiarme hacia dónde puede ir una investigación de una tesis de maestría. Aparte de eso, ¿no? Yo puedo decirle a Liner que lea mis PDFs. Ojo, le he subido acá como 60 PDFs y a partir de eso he hecho preguntas utilizando distintos modelos, por si acaso, ¿no? Cuando hago la pregunta, me da el origen de dónde ha sacado las respuestas y de manera ordenada, de manera de que yo pueda revisar, verificar, ¿no? Aparte de eso, también tiene la revisión por pares, que le he mencionado, hace una simulación de 5 revisores. El tercer revisor ya no es el más malo, sino verifica
novedad, rigor, claridad, impacto y sobre todo limitaciones. Después de analizar, lo que hace es darme un resultado con un informe o una meta revisión, y esa meta revisión me indica los pormenores de este informe, ¿no? De la importancia del artículo, y me da oportunidades de mejora, como le gusta decir a muchos, en vez de errores. Luego existe Paper Check. Esta herramienta está más preparada para tesis de maestría y doctorado, pero yo le he probado, por ejemplo, con artículos, donde analiza el resumen, consistencia del inglés, errores lógicos, estilo de citas, el orden, la argumentación. La verdad es que incluso me da, ahora me puede dar reportes de originalidad, donde sabemos que es importantísimo hacer este tipo de chequeos, que ya sabemos que no son exactos, sabemos también que no son perfectos, y pues un chequeo más no estaría mal, ¿no? Me da, por ejemplo, este tipo de informe de consistencia, donde me dice, por ejemplo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las debilidades, qué es lo que debo de corregir. SideSpace también tiene esa opción. El año pasado lo implementó un agente con revisión por pares, y simplemente yo le pongo crear una revisión por pares del siguiente manuscrito, le subo mi borrador, y a partir de eso me hace una revisión con 3 revisores, ¿no? Y me da una meta revisión, por si acaso, ¿no? Y un análisis de novedad. A partir de eso yo puedo leer, y también con eso tratar de que pueda tener este informe para mejorar el documento. Bueno, para finalizar, aquí están todas las herramientas que he mencionado y un poquito más, ¿no? No he hablado de Trinca, no he hablado de Jenny todavía, no he hablado de Perplexity Pro porque tenemos pues limitaciones de tiempo. Quizás en una segunda o tercera oportunidad podría hablar, pero básicamente las inteligencias artificiales nos ayudan a buscar y refinar una idea de investigación, Liner y Reserve Boss, generar y evaluar hipótesis, Liner y Gemini. Nos permite buscar información, SideSpace, PaperGuide, Undermine, Liner y Perplexity Pro, que no he hablado de ello. Herramientas que nos ayudan a sintetizar, preguntar y resaltar puntos importantes, e incluso realizar revisiones de literatura, PaperGuide, Anari y Charlie. Corregir nuestra redacción, Jenny. Mejorar la redacción, ojo, crear una estructura y corregir nuestra redacción, Jenny y Trinca. Y una revisión previa para ganar espacio, o ganar tiempo o ganar chance, voy a decir, no me gusta decir chance, ganar oportunidad para que nos acepten el artículo o la tesis, ¿no? Liner, SideSpace Agente y PaperCheck, ¿no? Que es noruego. Y para finalizar, porque ya estoy pasándome del tiempo, Cloud. Cloud es una herramienta muy, muy buena. Yo la estoy utilizando mucho, pero le estoy dando superpoderes, ¿no? Lo he conectado con Consensus, con PubMed, con Scholar Gateway, que es de Wiley, y Cite. Cite, la herramienta que les he mencionado, se puede conectar a Cloud. Y aparte de eso, no le he dado conectores de evidencia, sino habilidades. Cerca de 28 habilidades le he insertado, voy a decir, a Cloud, incluso revisiones de literatura, entre otros, ¿no? Acá voy a mostrar algunas. Para búsqueda y revisión con conectores, le he insertado Hermes o SRL Prisma para revisiones sistemáticas en medicina. Para redacción de manuscrito me hace correcciones, hay skills o habilidades como Scientific Writing, SciWrite, Test Atlas, que le he hecho una adaptación muy personalizada, o el Academic Research Pipeline con conectores también. No uso Cloud sin los conectores. Luego, la verificación de auditoría de preenvío. ¿Por qué? Que me hace una revisión de literatura, así como lo hace Liner, así como lo hace SideSpace, así como lo hace PaperCheck, igualito también. Y lo que hace es verificación de literatura. Para finalizar, incluso lo que vamos a tratar en la siguiente, que es la respuesta a los revisores, también me ayuda un poco a responder. ¿Por qué? Porque algunos no saben responder a los revisores y al final terminan peleándose con el revisor, ¿no? Para finalizar, algunas acciones que debemos tener como universidad para poder enfrentarnos a este tema de investigación artificial
el futuro de la investigación académica o científica, que debería yo decir científica, pero bueno, está ligado realmente al desarrollo de habilidades que tengan que ver con inteligencia artificial. Debemos desarrollar nuevas competencias, ya no solamente el buscar información o acceder a información, sino habilidades de uso de herramientas que usan inteligencia artificial como las que he mencionado, y sobre todo alfabetización digital y pensamiento crítico. No nos quedemos con la respuesta que nos da la inteligencia artificial, debemos aportar, porque realmente van a ocurrir o está ocurriendo realmente rechazos muy grandes o masivos por el uso excesivo de inteligencia artificial. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Josmel. Ya el tiempo nos gana, pero igual quería hacerte una pregunta rapidita. Nos consultan de los gestores bibliográficos que has mostrado, ¿cuáles son más amigables con la IA? A ver, Zotero tiene conectores que es más amigable con la IA, pero yo diría que todavía no hay un gestor de referencia que se haya conectado de manera nativa. Yo utilizo, por ejemplo, EndNote, que lo tengo desde hace mucho tiempo, cuando mi universidad tenía suscripción, pero era perpetua la suscripción, por ejemplo, ahí gané. Y PaperPile, que también la tengo a perpetuidad desde hace mucho tiempo, desde la versión beta. Pero yo diría que todavía no hay una conexión nativa. Por tanto, no podría afirmarte que Zotero tiene una conexión al 100%. Yo diría que sigamos utilizando los gestores de referencia, pero de la forma clásica, para ordenar nuestra información, no para necesariamente utilizarlo con la IA. PaperGuide yo sé que se conecta con Zotero, SideSpace se conecta con Zotero y Mendeley, pero no lee el texto completo, ¿no? Genial, Josmel. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que se han conectado hoy con nosotros. Y el próximo martes igual estaremos acá viendo esta misma temática. Así que nada, muchísimas gracias. No se olviden de completar su registro de asistencia. Aparece igual en la caja de comentarios de Facebook Minedo y Facebook Fereduca. Y muchísimas gracias nuevamente, Josmel. Listo, nos vemos, hasta la próxima.